Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Parece que hemos llegado a un punto de estancamiento y la pregunta que todos nos hacemos es ¿en qué va a parar todo esto? Pues hoy os voy a proponer algo que he leído en prensa internacional, que son los 5 escenarios posibles en los que va a desembocar la invasión de Ucrania y la guerra que se está librando en Ucrania. Pero antes de ello quiero hacer un pequeño repaso en cosas interesantes que me he encontrado en Internet. Uno de ellos es que muchos asesores de inteligencia, asesores militares, en las reuniones en la sala de situación que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene, están diciéndole a Biden que nunca subestime a Vladimir Putin, que no lo subestimen porque es capaz de cualquier cosa. La avalancha de sanciones que están sufriendo en Rusia, las cuales han ido aumentando en velocidad y van más rápido de lo que parecen, están arrinconando a Putin. Y ese arrinconamiento podría provocar una reacción furiosa. Quizás incluso, dicen muchos asesores, expandiendo el conflicto más allá de Ucrania y llevándolo a otras repúblicas cercanas. La tendencia del presidente Putin es que cuando se ve acorralado o cuando se ve derrotado, redobla los esfuerzos, como se vio en Chechenia, de lo que voy a hablar más adelante. Muchos funcionarios, altos funcionarios, asesores, han enumerado una serie de posibles reacciones que van desde los bombardeos indiscriminados de ciudades ucranianas para compensar esos errores que se han cometido en los primeros días de la invasión. También se prevé una escalada de ciberataques dirigidos esta vez contra los Estados Unidos. Incluso se prevén más amenazas nucleares e incluso maniobras militares para llevar la guerra más allá de Ucrania. De momento, lo que sí podemos decir es que el arma real que tiene Putin para negociar es la posibilidad de un alto el fuego. Un alto el fuego que le permita salir de la negociación airoso. Y esa es la verdadera fuerza de Putin. Conforme el mundo se va desesperando y va viendo cómo los números de muertos y la destrucción sin precedentes, bueno, sin precedentes no, porque hay precedentes por desgracia, pero la destrucción sigue aumentando, la baza negociadora de Putin es esa, la posibilidad de dar la orden de parar esa destrucción. Así que no subestiméis a Putin, o como le dicen a Biden, sus asesores, no se subestime, señor Biden, a Putin. Un artículo muy interesante en New York Times habla de que Rusia está derrotada y desmoralizada. Y da una serie de razones por que yo los entiendo, pero no sé si los comparto del todo. Las razones que dan para hacer ver que Rusia está derrotada en esta guerra es que, número uno, los lazos de parentesco de los rusos con los ucranianos son mucho mayores de los que ya sabemos. El artículo, que está escrito por un señor casado con una ucraniana que tiene familia por todos lados de Rusia y viceversa, es que es raro el ruso que no tenga un pariente en Ucrania. Y esto se debe básicamente a las políticas de Stalin y las políticas de la Unión Soviética para que la identidad rusa estuviera permeada en todas sus actualmente ex-repúblicas. Y eso toca la fibra sensible del ruso. Es decir, si el otro día se utilizaba la broma de cómo muchos periodistas anglosajones decían, es que esto que está pasando aquí podía pasar aquí, es que aquí hay gente que está bien vestida, es que aquí hay niños rubios. Bueno, esto que luego muchos se rieron para decir, madre mía, esto no es más ni menos que racismo enmascarado de empatía. En el caso de los rusos, esa empatía que sienten es una empatía real, fortalecida por lazos de sangre por doquier. Para los rusos, Ucrania
es su familia. Y esto está haciendo que el movimiento antibelicista en Rusia está creciendo más y más. Para que os hagáis una idea, más de 7.000 personas han sido arrestadas en 13 ciudades. Un volumen de gente no se había visto desde que los rusos salieron a protestar en los años 80 por el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia. Los propios militares están desolados. Los han engañado, se sienten engañados y la propaganda estatal está fallando. Los números de muertos se están enmascarando, pero la gente va a terminar sabiéndolo porque por más bloqueo mediático que establezca Putin, al final las noticias se están extendiendo. Una noticia diferente es el escándalo, la ignominia de los corredores humanitarios. Rusia ha negociado altos el fuego y mutuamente tanto Ucrania como Rusia se acusan de haber violado los altos el fuego. Lo último, y que me parece realmente, se añade a la lista de vergüenzas y de ignominias, es que Moscú anunció este lunes la apertura de una serie de corredores humanitarios para permitir la evacuación de miles de civiles que están atrapados en ciudades ucranianas, atrapados por las fuerzas rusas que rodean esas ciudades. Es decir, imaginad la angustia. Gente que quiere salir de la ciudad, pero no puede porque están rodeados por militares rusos que los están masacrando. Bueno, pues de los 6 corredores que ha propuesto Rusia y que salen de las 4 ciudades mencionadas en la propuesta de Rusia, que son Kiev, Kharkiv, Mariupol y Sumy, de estos corredores, solo las 2 últimas ciudades tienen rutas de evacuación que se dirigen hacia otras partes de Ucrania. El resto son corredores que llevan directamente hacia Rusia o hacia Bielorrusia, que es lo mismo que decir Rusia porque son un títere de Moscú. Todos los demás corredores van a Rusia y a Bielorrusia. Es vergonzoso. Bueno, cuando en los podcasts anteriores estuve hablando de Alepo como una mancha en el expediente de Vladimir Putin, una evidencia que debería de llevar a Putin a un tribunal penal internacional. Muchos me habéis dicho, es que no va a ir a un tribunal penal internacional. Obviamente. Yo digo que debería, no que podría, que es muy diferente. Pero es que lo que más curioso me ha parecido es que ha habido una persona que ha cuestionado que Alepo fuera obra de Putin. Es decir, ha dicho que ISIS fue la que arrasó Alepo, lo cual no es cierto. A ver, si lees la propaganda rusa, quizás algún medio ruso dirá que la culpa es del ISIS. Pero lo cierto es que el ejército que asediaba Alepo era Rusia y la doctrina de bombardeo que sigue Rusia es bombas pesadas lanzadas desde el aire. Y quien tenía aviación era Rusia. No eran el ISIS bombardeándose a sí mismo. Es decir, yo creo que esto no hace falta explicarlo. Pero esto, luego hablaré de la propaganda rusa, cómo está empapando los medios occidentales. El estilo de Rusia es un estilo que ya lo hemos visto en otros conflictos. Y el conflicto más cercano es el de Grozny, en el año 2000, que fue arrasada por Rusia. Años atrás, los rusos habían perdido la guerra con Chechenia y se tuvieron que retirar porque Chechenia, los combatientes chechenos, mostraron una resistencia formidable a las tropas rusas y Rusia se tuvo que retirar. Rusia contraatacó con un bombardeo a Grozny que fue salvaje. Arrasaron Grozny y dejaron cientos de miles de muertos. Y Putin tomó buena nota diciendo, amigo,
una forma interesante de vencer en un conflicto en el que los invasores, es decir, nosotros los rusos, somos rechazados, es lanzar bombas pesadas desde el aire hasta reducir los escombros. Putin tomó buena nota sobre su éxito en Grozny y hoy Chechenia está integrada en la Federación Rusa. Así que a nadie le extrañe que Rusia tenga predilección por ese tipo de bombardeos como los que está llevando a cabo ahora mismo en Ucrania. Y esto me lleva a la pregunta que me hacía antes. Y el otro día yo lancé una afirmación muy atrevida defendiendo al coronel Pedro Baños, por el que siento una gran simpatía. O sea, el tipo me cae bien, me cae muy bien. Pero obviamente hay mucha gente que piensa que Pedro Baños le ha hecho ciertos favores a Rusia. Yo obviamente no puedo saberlo, es decir, yo converso de Vidas en Red, un tío miope con un micrófono y una conexión a internet, yo no sé lo que pasa, yo sé lo que leo en la prensa. Y tengo gente cercana que me dice, converso, hazme caso, Pedro Baños está en la nómina de Moscú. Yo a esto yo no puedo responder, pero sí me hago una pregunta que me inquieta, y esto sí me inquieta. ¿Hay periodistas y políticos españoles a sueldo de Vladimir Putin, a sueldo de Moscú, del gobierno de Rusia? La respuesta es sí, inequívocamente sí. Y yo no he visto las transferencias, no tengo las evidencias. Lo que yo sí tengo, y me parece un indicador que tiene un peso argumental suficiente, es oír lo que dicen ciertos periodistas. El otro día veía a una señora en el programa de Horizonte Iker, el programa de Iker Jiménez en 4 o en la Sexta, no sé cuál es, porque yo no lo veo. Veo algún resumencillo por redes sociales, que yo pensaba, esta señora obviamente está a sueldo de Moscú. Y es que cuando te encuentras con gente... A ver, si hablamos del Partido Comunista Español y sus marcas blancas, Izquierda Unida y Podemos, obviamente algo pasa ahí. Porque normalmente en un conflicto como el de Rusia y Ucrania, toda la gente decente nos ponemos del lado del agredido y no podemos olvidar que hay un agresor. ¿Cuál ha sido la respuesta de una parte, no toda, una parte de la izquierda española? Acusar a la OTAN. Pero el problema no solo es lo que dicen, es lo que no dicen. Cuando la izquierda española dice no a la guerra, cuando Unidas Podemos dice es que nosotros no somos un partido de la guerra, estamos a favor de la diplomacia y la paz, ¿qué están diciendo? Sigamos dialogando mientras Putin arrasa ciudades. ¿Eso es lo que están diciendo? O a lo mejor están diciendo, es que todavía no se han iniciado conversaciones. Mirad, aunque España no pinta nada, Francia, desde los acuerdos de Minsk, ha tenido un papel muy claro y muy decisivo a nivel diplomático. Ucrania y Rusia llevan bastante tiempo hablando antes del conflicto. Otros países y la propia Unión Europea lleva negociando con Rusia antes del conflicto. Entonces que haya gente que diga, oye, no les mandéis armas a los de Ucrania, no les mandéis armas a Ucrania. Dejadlos indefensos mientras los rusos los masacran. Y nosotros defendemos que se dialogue. Pero ¿qué clase de argumento es ese? No se dan cuenta. A ver, obviamente, y esto es mi suposición, a lo mejor estoy equivocado, pero si esto no es estar en nómina de Rusia, no sé qué es. Si cuando Rusia invade Ucrania, llega Podemos y dice, la culpa es de la OTAN, ¿pero qué estamos hablando? ¿La OTAN? Es que el otro día creo que fue Jordi Évole que le entrevistó a Felipe González
Y creo que Felipe González decía algo así como, un momento, ¿quién ha invadido Ucrania? ¿La OTAN o Rusia? La respuesta obviamente es y tremendamente irónica, es Rusia. ¿Y por qué le echan la culpa a la OTAN? Obviamente es que Unidas Podemos se ha quedado sin argumentos y como lo único decente es condenar a Rusia y apoyar al pueblo ucraniano para evitar la extinción de Ucrania, pues no les mandéis armas, dejadles que se mueran. Y alguien tendrá que hablar, alguien. En España tenemos un problema gravísimo con los pactos que Pedro Sánchez ha hecho. Porque quienes defienden a Rusia y quienes critican y condenan a los ucranianos por defenderse son Unidas Podemos y EH Bildu, aliados de Sánchez. Esto es una maldita vergüenza. Y yo no señalo como culpable únicamente a Unidas Podemos. La culpa la tiene Pedro Sánchez. Obviamente Pedro Sánchez ha salido a decir que él está a favor, por supuesto, de la diplomacia y ha hecho lo correcto. Pero sus acuerdos manchan sus manos de sangre. Sus acuerdos políticos de gobierno lo convierten en culpable. Y por supuesto, el mundo está watching, el mundo está mirando, y el mundo está mirando que en el gobierno de España tenemos ahí a una serie de ministros que son anti-OTAN, que condenan a la OTAN, que condenan a la Unión Europea y que dicen que a los rusos hay que comprenderlos, que a los rusos tienen también sus razones. Así que, si a mí me preguntan, converso, si tuvieras que apostar, ¿qué apostarías? Pues yo apostaría que, igual que los antinucleares se ha demostrado que estaban a sueldo de la Unión Soviética en el pasado y que los comunistas son simplemente títeres, los comunistas europeos han sido títeres de la Unión Soviética en su momento y ahora tienen grandes simpatías por Rusia, igual que el movimiento anti-OTAN en Europa es evidente que está al servicio de Rusia, pues Unidas Podemos están al servicio de Rusia. Y no derramarán una lágrima mientras siga muriendo gente de Ucrania, pero se indignarán porque la OTAN ha tenido una política muy agresiva contra Rusia. Mirad, la forma de detectar a un periodista o a un político prorruso es muy sencilla. El argumento que utilizan es siempre el mismo. La OTAN ha mentido a Rusia. La OTAN se comprometió con Rusia en no expandirse. La OTAN se ha expandido a países que están muy cerquita de Rusia. Luego Rusia tiene derecho de invadirlos. Es el argumento de el marido que le pega a la mujer y le dice: yo no quería pegarte, pero tú me obligaste a ello. Pues estos usan el mismo tipo de argumento. Yo no quería invadirte, pero tú me obligaste. La culpa es tuya, aunque te mueras tú y aunque te reviente la casa, pero la culpa es tuya. Esta es la clase de argumento deleznable de Unidas Podemos. Y mirad, siempre intento ser más o menos ecuánime, pero en España tenemos un gran problema. Por supuesto, a nivel internacional nos ningunean. ¿Cómo se van a fiar los servicios de inteligencia de Estados Unidos de España cuando tenemos esta clase de topos en el gobierno? Bueno, decía al principio cómo puede terminar este conflicto. Y la BBC analiza o establece 5 escenarios posibles o 5 soluciones o 5 futuros posibles de cómo va a terminar la guerra en Ucrania. El primer escenario es que estemos ante una guerra corta. Es decir, Rusia aumenta los ataques, se carga las infraestructuras del país, Ucrania es derrotada y Rusia pone un gobierno títere de Moscú en Kiev.
desde mi punto de vista, este escenario podría ser también al revés, que Rusia se retirara. Bueno, pero eso está en el escenario número 4 y ya llegaré a él. Escenario número 2, guerra larga. Si el número 1 era guerra corta, el número 2 es guerra larga. En este escenario, Ucrania se sigue defendiendo muy bien. Los rusos siguen con la moral baja y con auténticos problemas logísticos como los que tienen ahora. Y todo esto le recuerda a Putin a la primera guerra con Chechenia, donde los rusos tuvieron que retroceder. Mientras tanto, los ucranianos se transforman en una fuerza de resistencia. El ejército está deshecho, pero se organizan en pequeñas unidades que son muy ágiles, que se mueven muy rápidamente y que permiten a las fuerzas de resistencia ucranianas hacer ataques quirúrgicos a líneas de abastecimiento y a unidades. Esto debilita a Rusia enormemente. Mientras tanto, Occidente sigue mandando armas sin fin a los ucranianos y el escenario se transforma en un nuevo Afganistán ruso del que Rusia se retira desangrada. Este es un escenario peligrosísimo, porque como dicen muchos expertos, no podemos acorralar a Rusia. Tenemos que permitir que Rusia tenga una pequeña victoria que le permita a Putin retirarse con cierto orgullo. Yo sé que esta es una afirmación muy polémica, pero así es como lo veo. El escenario número 3 es una guerra europea. En este escenario, Putin quiere expandirse a Moldavia y Georgia. O empieza a considerar que el envío de armas de Occidente es una declaración de guerra y como tal, así la acepta. Rusia se acerca peligrosamente a Lituania, que es OTAN, y decide fortalecer su liderazgo a nivel interno, sacando pecho y enfrentándose a Europa, a la peligrosa Europa y a la peligrosa OTAN para regocijo de Unidas Podemos. Esto ya es de mis cosechas. Escenario número 4. Una solución diplomática. Francia ya medió en Chechenia, como os dije, en los acuerdos de Minsk, y Emmanuel Macron, está haciendo un trabajo bastante activo, aunque Putin le está chuleando de mala manera. De momento parece que Putin ha aceptado altos el fuego negociados y corredores, aunque otra cosa es que estos acuerdos se estén cumpliendo a cierta satisfacción, porque los ucranianos les parece una vergüenza el tema de corredores humanitarios, como dije antes. Pero en este escenario las sanciones económicas hacen efecto. Y por cierto, hay todavía más paquetes de sanciones económicas que podrían hacer un daño aún más devastador del que ya están haciendo. Mientras las sanciones hacen su efecto, la oposición en Rusia crece y la gente sigue saliendo a las calles. En este escenario, China presiona a Moscú para que se rinda o para que firme un acuerdo diplomático. Por cierto, he leído en algún artículos muy interesantes que dicen que a China no le interesa un conflicto armado, porque los chinos saben muy bien lo lucrativa que es la paz. La misma paz que ha permitido que 800 millones de chinos salgan de la pobreza. Y los chinos de tontos no tienen ni un pelo. Los chinos solo tienen intereses en sí mismos, en su economía y en su prosperidad. Porque mientras China se forra y gana dinero y crece económicamente, siguen avances estratégicos en el espacio, en tecnología, en fuerzas armadas. Así que China le dice a Moscú, escucha, si nosotros formamos parte de las sanciones económicas, te quedas sola en el mundo, Rusia. Y Rusia dice, de acuerdo, firmo. Este es el escenario número 4, una solución diplomática. En el escenario número 5, Putin es derrocado. Es decir, tanto las élites rusas como los militares empiezan a cuestionarse el liderazgo de Putin
y empiezan a ver que el único problema de Rusia se llama Putin. Así que, por medio de un trabajo interno, quitan de en medio a Putin. Lo derrocan, fuerzan su dimisión, lo envenenan, lo matan, los militares toman el poder, pero Putin es quitado de en medio. Y con esto acaban las sanciones, acaba la guerra y vuelve el orden. Así que estos son los 5 escenarios que me parecen escenarios bastante posibles. Lo único claro, amigos míos, es que esta guerra está durando ya demasiado y aquí nadie sale beneficiado. Por supuesto, el pueblo de Ucrania, a quien mando mi solidaridad y mi afecto. Nosotros estamos organizándonos. Cuando digo nosotros me refiero a la comunidad de la que formo parte. Y se está enviando ya ayuda. Estamos enviando ayuda por medio de Remar. Estamos enviando transferencias económicas para gente local que conocemos. En concreto, hay varios pastores turcos que han sido expulsados de Turquía. Por cierto, la política nacionalista turca ha hecho que a turcos, gente que es de nacionalidad turca, los han echado del país por ser pastores evangélicos. Estos pastores están sirviendo en Rumanía, sobre todo, a comunidades turcas y son gente que tengo amigos personales que me dicen, converso, esta gente es de fiar. Y están organizando pabellones con ayuda y estableciendo ayuda. Además, médicos evangélicos de aquí en Madrid están organizando junto con Diaconía, que es una ONG evangélica, un convoy de ayuda. Están organizando vehículos comerciales, furgonetas, camiones, donde van a llevar material sanitario, curas y medicamentos básicos para llevarlos a Polonia. Así que, amigos, yo no digo que ayudéis, lo que quiero decir con esto, ayudad a quien nos dé la gana. Cruz Roja, quien sea, pero os sigo animando a que todos nos rasquemos el bolsillo y echemos una mano en lo que podamos. 1 euro es mucho si todos nos juntamos para ayudar.